Atención. ¿Sabías que la Biblia condena más que la lujuria cuando habla de pecados sexuales? Hoy vamos a revelar los 7 pecados sexuales que la palabra de Dios advierte explícitamente, y te aseguro que algunos te van a dejar sin palabras. ¿Podrías estar cometiendo uno de ellos sin darte cuenta? Quédate conmigo, porque este viaje bíblico te abrirá los ojos. Exploraremos historias impactantes, verdades profundas y, lo más importante, cómo evitar caer en estas trampas espirituales. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. Cada uno de estos pecados tiene una historia detrás, lecciones poderosas y advertencias claras de parte de Dios. Si crees que lo sabes todo, espera, porque este es un llamado a examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Vamos a descubrirlos juntos. 1. La lujuria, el deseo que corrompe. La lujuria es más que un simple deseo físico, es un impulso descontrolado que nos lleva a ver a las personas como objetos de placer en lugar de almas preciosas creadas a imagen de Dios. Jesús lo aborda de manera directa en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este pecado comienza en lo más profundo de nuestra mente y corazón, mucho antes de que se traduzca en acciones. Pero, ¿por qué es tan peligroso? Porque la lujuria no solo destruye nuestra relación con los demás, sino que también contamina nuestra relación con Dios. Tomemos como ejemplo la historia de David y Betsabé. David, un rey poderoso y bendecido, lo tenía todo. Sin embargo, al ver a Betsabé bañándose, permitió que la lujuria dominara su corazón. Este pecado lo llevó a un camino oscuro, adulterio, engaño y finalmente, asesinato. ¿El resultado? Consecuencias devastadoras para su familia y su reino. Pero aquí hay un punto importante. Incluso en medio de su pecado, David se arrepintió sinceramente, y Dios lo perdonó. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. Esto nos muestra que aunque la lujuria puede ser un pecado destructivo, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. En el mundo actual, estamos rodeados de imágenes y mensajes que alimentan la lujuria. Desde anuncios publicitarios hasta redes sociales, la tentación está en todas partes. Es vital recordar que la lucha contra este pecado es diaria. La Biblia nos insta a cuidar lo que vemos y escuchamos, porque todo comienza con pequeños pensamientos que, si no se controlan, crecen y nos consumen. Para combatir la lujuria, necesitamos una estrategia espiritual. Primero, llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Segundo, busquemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos da el poder para resistir la tentación. Y tercero, rodeémonos de personas que nos animen a vivir en santidad. La lujuria puede parecer un gigante invencible, pero con Dios de nuestro lado, podemos vencer. Recuerda, no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar la pureza que agrada a Dios. 2. El adulterio, el pacto roto. El adulterio no es solo una infracción moral, es una violación del pacto más sagrado que dos personas pueden hacer. En Éxodo 20:14, Dios ordena claramente, no cometerás adulterio. Este mandamiento protege la santidad del matrimonio, una unión que simboliza la relación entre Cristo y su Iglesia. Sin embargo, el adulterio es un pecado que ha estado presente desde los tiempos bíblicos y sigue siendo devastador hoy en día. La historia de Oseas y Gomer es un ejemplo poderoso de las consecuencias del adulterio, pero también de la redención divina. Dios instruyó a Oseas a casarse con Gomer, una mujer que lo traicionó repetidamente. A través de esta relación dolorosa, Dios mostró su amor inquebrantable por su pueblo, a pesar de su infidelidad. Esto nos enseña que aunque el adulterio puede romper el corazón humano, nunca es más grande que la capacidad de Dios para restaurar. El adulterio comienza con pequeños pasos, una mirada, una conversación, un mensaje. Lo que parece inofensivo puede rápidamente convertirse en un abismo. Jesús fue radical cuando dijo que incluso mirar a alguien con deseo es equivalente a cometer adulterio en el corazón, Mateo 5:28. Esto subraya que el pecado no comienza con la acción física, sino con las intenciones del corazón. En la sociedad actual, las tentaciones para romper este pacto sagrado son más abundantes que nunca. Las redes sociales,
Las aplicaciones de citas y la cultura del amor instantáneo promueven la gratificación inmediata a costa del compromiso. Pero el matrimonio es más que un contrato, es un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Cuando se rompe, las consecuencias no solo afectan a los involucrados, sino también a sus familias y comunidades. Sin embargo, hay esperanza. En Juan 8, una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús. Los líderes religiosos querían apedrearla, pero Jesús respondió: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Después de que todos se fueron, Jesús le dijo: vete y no peques más. Esto demuestra que aunque Dios odia el pecado, ama al pecador y ofrece perdón. El adulterio es un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad constante de depender de Dios para mantener nuestros pactos sagrados. 3. La fornicación, más allá del matrimonio. La fornicación, definida como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es otro pecado sexual que la Biblia condena claramente. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Este versículo subraya la gravedad de este pecado, que afecta tanto nuestra dimensión física como espiritual. En la cultura actual, la fornicación a menudo se trivializa. Desde películas hasta canciones, la idea de probar antes de comprometerse se ha normalizado. Sin embargo, la Biblia establece que el diseño de Dios para la intimidad es dentro del matrimonio, una unión establecida por Él mismo. El matrimonio no es solo un contrato legal, sino un pacto divino donde dos se convierten en uno solo. El daño de la fornicación no siempre es evidente de inmediato, pero tiene consecuencias profundas. Puede llevar a la desconfianza en las relaciones, sentimientos de vacío emocional y, lo más importante, a un distanciamiento de Dios. En Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Ella había tenido múltiples relaciones fuera del matrimonio. En su conversación, Jesús no solo expone su pecado, sino que también le ofrece agua viva, una vida transformada en él. Otro ejemplo claro es la enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 3-5, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto muestra que Dios no solo prohíbe la fornicación para evitar el pecado, sino para proteger el valor y la dignidad de la persona. Si has caído en este pecado, recuerda que no estás solo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fornicación puede tener consecuencias serias, pero también es un área donde la gracia de Dios se manifiesta poderosamente. La pureza no es solo una meta, sino un estilo de vida que honra a Dios. Podemos encontrar satisfacción verdadera y duradera en seguir su plan para nuestras vidas. 4. La homosexualidad, una práctica controversial. La homosexualidad es uno de los temas más debatidos y sensibles en la actualidad, pero es importante abordarlo desde una perspectiva bíblica con amor y claridad. En Romanos 1, 26-27, Pablo escribe: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Este pasaje, junto con otros como Levítico 18:22, establece que las relaciones homosexuales van en contra del diseño original de Dios. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse en todos los aspectos, incluyendo la unión física. En Génesis 2:24 leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este diseño no es solo una cuestión biológica, sino un reflejo espiritual de la relación entre Cristo y su Iglesia. Sin embargo, es crucial destacar que la Biblia no llama a condenar ni rechazar a las personas. Jesús enseñó que debemos amar al prójimo, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus acciones. En Juan 8, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Luego, la animó a cambiar: vete y no peques más. Este enfoque nos muestra que, aunque Dios aborrece el pecado, su amor por el pecador es inmenso. En la actualidad, muchas personas dentro y fuera de la Iglesia luchan con su identidad sexual. Como creyentes, es nuestro deber ser un apoyo amoroso, guiando a otros hacia la verdad con compasión.
Efesios 4:15 nos insta a hablar la verdad en amor. Esto significa no comprometer la palabra de Dios, pero también no usarla como un arma de juicio. Dios ofrece redención y transformación a todos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cualquiera que se acerque a Dios con un corazón arrepentido puede experimentar su gracia y restauración. 5. El incesto, una línea que no debe cruzarse. El incesto es uno de los pecados sexuales más claramente prohibidos en la Biblia. En Levítico 18, 6-18, Dios establece límites precisos sobre las relaciones entre familiares cercanos, diciendo, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Este mandamiento no es arbitrario. Tiene un propósito claro de proteger la santidad de la familia y evitar relaciones que puedan llevar al abuso y a la destrucción del núcleo familiar. El incesto no solo es un pecado contra la persona, sino también contra la comunidad. En la Biblia, encontramos ejemplos trágicos, como la historia de Lot y sus hijas en Génesis 19. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus hijas, en un acto desesperado, cometieron incesto con su padre, lo que resultó en la creación de dos naciones que serían una constante fuente de conflicto para Israel. Este relato es un recordatorio de cómo el pecado puede tener consecuencias a largo plazo. El incesto no solo daña a las personas involucradas, sino que también deshonra a Dios. El diseño divino para las relaciones familiares es de amor, protección y apoyo mutuo, no de explotación o abuso. Por eso, este pecado es especialmente destructivo, pues viola la confianza fundamental en las relaciones familiares. En el mundo moderno, aunque el incesto puede parecer un tema lejano, aún existen casos de abuso dentro de las familias que deben ser abordados con seriedad y compasión. La Iglesia tiene un papel importante en proteger a los vulnerables y en brindar apoyo a quienes han sido víctimas de este tipo de pecado. Es un recordatorio de que debemos estar vigilantes y comprometidos con la pureza y la justicia en todas nuestras relaciones. Pero incluso en casos de pecado tan graves, la gracia de Dios es suficiente. En 1 Corintios 6:11, Pablo escribe sobre aquellos que han sido transformados, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar, y su restauración está disponible para todos. 6. La prostitución, vendiendo el cuerpo, perdiendo el alma. La prostitución es un pecado que aparece repetidamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se trata de un acto en el que el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, se convierte en mercancía. Proverbios 7 nos advierte contra la seducción de la prostitución, describiendo cómo un joven es arrastrado hacia su destrucción. Con mucha suavidad le rindió, con la halagadora dulzura de sus labios le obligó. Al punto se va tras ella, como el buey que va al degolladero. En tiempos bíblicos, la prostitución no solo se practicaba de manera privada, sino también como parte de rituales paganos en templos idolátricos. Esto era una abominación para Dios, pues combinaba la idolatría con la impureza sexual. Sin embargo, la Biblia también nos da un ejemplo redentor en la historia de Rahab. Aunque era una prostituta en Jericó, su fe la salvó, y más allá de eso, la convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Esto nos muestra que el poder de Dios para redimir no tiene límites. En la sociedad actual, la prostitución ha evolucionado y adoptado nuevas formas, como la explotación sexual en línea. A menudo, las personas que caen en este pecado lo hacen por desesperación, coerción o falta de alternativas. La Iglesia tiene un papel vital no solo en condenar el pecado, sino también en brindar ayuda y restauración a quienes han sido atrapados en este estilo de vida. Jesús mismo interactuó con mujeres consideradas inmorales con amor y compasión. En Lucas 7, una mujer conocida como pecadora lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Mientras otros la juzgaban, Jesús declaró, «Tus pecados te son perdonados». Este es el corazón del Evangelio, redención para los arrepentidos. La prostitución puede parecer un callejón sin salida, pero Dios siempre ofrece un camino de regreso. Su amor transforma incluso las vidas más rotas y restaura la dignidad perdida. 7. El pecado de la impureza, pensamientos y actos deshonrosos. La impureza abarca no solo acciones visibles, sino también pensamientos y deseos internos que nos alejan de la santidad. Efesios 5:3 advierte,
pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este pecado, a menudo subestimado, incluye cualquier cosa que contamine nuestra mente, cuerpo y espíritu. En Marcos 7, 21-23, Jesús nos dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Esto nos muestra que la impureza es un problema del corazón. Incluso si nuestras acciones parecen correctas externamente, Dios ve lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. La lucha contra la impureza es constante, especialmente en una era donde los medios y la tecnología ofrecen un acceso casi ilimitado a contenido inmoral. Sin embargo, la Biblia nos llama a renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo, quien exhortaba a los creyentes a enfocarse en todo lo que es puro y digno de alabanza, Filipenses 4:8. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y buscamos su presencia, estamos mejor equipados para resistir las tentaciones. La impureza no es un destino final. Un Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios no solo nos limpia, sino que nos da la fuerza para vivir en santidad, transformando nuestras mentes y corazones para que reflejen su pureza. Ahora que conoces estos 7 pecados sexuales condenados por la Biblia, te invito a reflexionar. Dios no nos advierte sobre ellos para castigarnos, sino para protegernos y acercarnos a Él. Si estás luchando con alguno, no te rindas. Dios está listo para perdonar y restaurar. Dale un me gusta si este video te ayudó y compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Viaje Bíblico y juntos sigamos explorando la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.